Tras 52 años de guerra y 4 años de un intenso y largo proceso de paz, el gobierno anunció formalmente el cierre de las negociaciones con las FARC y que la votación por el plebiscito será el próximo domingo 2 de octubre. Luego de exponer los puntos acordados y los compromisos tras la negociación, el presidente Juan Manuel Santos señaló que la responsabilidad de avalar lo acordado será tarea de los colombianos. En otras palabras, queda en manos de todos nosotros, de todos los colombianos, decidir con su voto si ponen fin a este acuerdo histórico que pone fin a un largo conflicto entre hijos de una misma nación. En este video yo no voy a tocar todos los puntos del proceso de paz, pero voy a tocar uno en especial que se hace escuchar en el trabajo, en mis amigos, en mis compañeros, en mi familia, en centros comerciales y en todo lugar. Siempre se escucha algo similar a esto. Yo no estoy de acuerdo con ese proceso de paz porque van a aumentar los impuestos para pagarle a esos criminales. Yo quiero la paz, pero no voy a permitir de que a esos guerrilleros se les pague después de haber hecho tanto daño. Y así, muchas cosas más están hablando en cuanto a este punto. Y lo cierto es que sí, van a recibir dinero por un valor entre 200.000 y 1.800.000 pesos. En total, el costo del plebiscito tiene un valor de 300.000 millones de pesos, más incorporar a la FARC a la sociedad, que tiene un valor de 250.000 millones de pesos. En otras palabras, el plebiscito más la incorporación de la FARC en la sociedad equivalen a 550.000 millones de pesos. Equivalen a 550.000 millones de pesos. Pero esperen un momento. ¿Sabías que en Colombia se ha gastado en la última década más de 230 billones de pesos en el conflicto armado? O bueno, no vayamos a esos extremos. ¿Sabías que 30 billones de pesos es el costo de la guerra anualmente? Es decir, 77.000 millones de pesos diarios. O más bien, para que todos quedemos claros, ¿sabías que los 550.000 millones de pesos, que es el costo por una paz estable y duradera, equivalen a 7 días de guerra? Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Hay quienes ven injustificados los costos por la paz. En la casilla de comentarios, escribe tu conclusión o lo que para ti es verdad. Estamos a pocos días de que nuestro país tome una decisión que va a afectar totalmente el futuro colombiano. Por lo tanto, te invito a que dejes a un lado el egoísmo y que no pienses solo en ti, sino en las víctimas de la guerra y en los campesinos, en los jóvenes y en los niños, ya sea en tus hijos o tus primos. Ellos son el futuro y solo nuestra decisión este 2 de octubre va a afectarlos directamente a ellos, ya sea para bien o para mal. Si te gusta leer, en la descripción de este video voy a dejar el link que lo va a direccionar a ver los textos de los acuerdos de paz y todo lo que se va a realizar si gana el voto por el sí. Si no te gusta leer o te parece muy extenso, también te voy a dejar otro link que te va a direccionar a escuchar el audio de los acuerdos de paz, separados por capítulos y por páginas. Todo esto para que los colombianos, tras 52 años de guerra, podamos darnos cuenta de qué es lo cierto. Para finalizar, quiero decirles que definir un voto, según por lo que muestran las noticias nacionales o lo que digan las personas que nos rodean en nuestro día a día, es como querer graduarnos leyendo historietas.